Víctor Rodríguez Meléndez estaba de pie junto a la ventana de su antigua oficina en el piso 30 del rascacielos madrileño y miraba hacia abajo el bullicio hormigueante de las calles. Sus manos temblaban, no de frío, sino de tensión nerviosa. Ayer aún este despacho con vista panorámica de Madrid le pertenecía y hoy lo sacaban escoltado por los agentes judiciales como a un deudor cualquiera. 58 años de vida, de los cuales 30 había construido su imperio financiero, se derrumbaron en pocos meses, como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. A sus espaldas resonaban voces amortiguadas, los agentes elaboraban el inventario de bienes. Los cuadros en las paredes, los muebles antiguos, incluso la pluma dorada sobre el escritorio, todo ahora pertenecía a los acreedores. Víctor recordó cómo hace 10 años compró esa pluma en París por 15.000 euros. Entonces esa suma parecía una bagatela que gastaba sin pensarlo. Ahora le quedaban en el bolsillo menos de 50.000 pesetas. ¿Cómo pudo pasar esto?, pensaba observando el movimiento de los coches abajo. Todo había empezado tan bien. Su empresa constructora era una de las más grandes de Madrid. Edificios de oficinas, centros comerciales, complejos residenciales de lujo, su firma estaba en contratos por miles de millones de pesetas. Pero la codicia lo arruinó. Cuando apareció la oportunidad de participar en el grandioso proyecto de construcción del nuevo distrito financiero, no pudo resistir la tentación de una ganancia enorme. Víctor pidió créditos poniendo como garantía toda su propiedad. La empresa, las casas, la casa de campo, incluso el apartamento de su difunta madre, todo fue a parar como aval de los préstamos. Los socios del proyecto resultaron ser estafadores. Desaparecieron con el dinero de los inversores en un día, dejando tras de sí solo oficinas vacías y documentos falsos. Víctor se quedó solo frente a deudas de 2.000 millones de pesetas. Los bancos no se anduvieron con ceremonias. A través del juzgado se llevaron todo, desde el negocio hasta las pertenencias personales. Su joven esposa, una rubia hermosa con quien había vivido 2 años, pidió el divorcio hace 3 meses, llevándose de la cuenta conjunta todo lo que pudo. «No quiero hundirme contigo», le dijo fríamente, saliendo de casa con las maletas. Los amigos y socios desaparecieron en cuanto corrió el rumor de la bancarrota. El teléfono llevaba 2 semanas en silencio. «Señor Rodríguez, tenemos que irnos», dijo delicadamente el joven agente, evitando mirar a los ojos del millonario arruinado. «El procedimiento ha terminado». Meléndez asintió, se ajustó la corbata Hermès, una de las pocas prendas que le permitieron conservar, y se dirigió hacia la salida. En el pasillo lo recibieron las miradas de sus antiguos empleados. Algunos miraban con compasión, entendiendo que perderían el trabajo. Otros con curiosidad, como si observaran una bestia exótica en el zoológico. Y algunos con malicia mal disimulada. Víctor no siempre había sido un jefe suave, y resentimientos habían acumulado bastantes. La secretaria Olga, que había trabajado con él 8 años, lloraba en su escritorio. Víctor se acercó a ella. «Perdóneme», le dijo en voz baja. «Los he defraudado a todos». «Señor Rodríguez», sollozó ella, «¿qué va a pasar ahora con nosotros?» «No lo sé, Olga. Los nuevos propietarios quizás conserven parte del personal. O quizás», no terminó la frase. Víctor caminó por el pasillo erguido, sin bajar la cabeza. El orgullo era lo único que aún le quedaba. En el ascensor miró su reflejo en la pared espejada. Cabellos grises, arrugas profundas alrededor de los ojos, traje caro que mañana ya sería inapropiado. Le tocaba empezar la vida de nuevo a los 58 años. En la calle lo esperaba un Seat 600 maltratado de los años 90, lo único que no habían logrado embargar los acreedores. El coche le había quedado de su difunto padre, que toda la vida había trabajado como mecánico en una fábrica. Su padre siempre decía: «Víctor, recuerda, el dinero viene y se va, pero la conciencia queda para siempre». Ironía del destino, el exmillonario regresaba a los orígenes en el automóvil de su padre,
un trabajador sencillo que había sido más honesto que su hijo una vez rico. Víctor encendió el motor, tosió, pero arrancó. El coche olía a tabaco viejo y aceite de motor. Se alejó de Madrid sin saber a dónde se dirigía. Simplemente condujo por la carretera hasta que se acabara la gasolina. En la gasolinera solo llenó la mitad del depósito, eso debería bastar aún por algún tiempo. Conducía y pensaba en su hija Ana. Cuando era pequeña, habían estado muy unidos. Ella lo recibía del trabajo, le contaba sobre el colegio, compartía secretos. Pero cuanto más ganaba él, menos tiempo pasaba en casa. Primero Ana se ofendía, luego se acostumbró, y después llegó aquel día fatídico cuando su esposa se enteró de la amante. Víctor aún recordaba el rostro de la pequeña Ana de 10 años, cuando su madre hacía las maletas. «Papá, ¿de verdad ya no nos quieres?», le preguntó, parada en la puerta del cuarto infantil. «Te quiero, hijita». «Te quiero mucho», respondió él, pero las palabras sonaron falsas incluso para él mismo. «¿Entonces por qué llora mamá? ¿Por qué nos vamos?». No encontró qué responder. Y una semana después su esposa pidió el divorcio y le prohibió ver a su hija. «Hiciste tu elección», le dijo fríamente. «Ahora vive con ella». Los intentos de explicarse no llevaron a nada. El orgullo impedía reconocer los errores, y el dinero, según le parecía, tarde o temprano resolvería todos los problemas. Pero el tiempo pasaba, la hija crecía sin padre, y la distancia entre ellos solo aumentaba. Cuando vio el indicador encinar, 15 kilómetros, el corazón le dio un vuelco. El nombre le pareció familiar. Encinar. Sí, aquí había vivido una vez su abuela Catalina. Recordaba cómo de niño venía a visitarla en las vacaciones de verano. Recordaba sus ojos bondadosos, las empanadas de cereza, las croquetas de patata con cebolla frita, las tardes en el porche cuando ella contaba cuentos. La abuela murió cuando él tenía 16 años. La casa quedó vacía, los padres pensaban venderla, pero siempre lo posponían, y después abandonaron esa idea porque no había compradores. El pueblo lo recibió con vallas torcidas y huertos cubiertos de maleza. Víctor condujo lentamente por el camino destrozado, recordando lo vivo y cuidado que había sido Encinar en su infancia. Entonces aquí vivían unas 200 personas, funcionaba un club, una tienda, incluso una pequeña escuela. Ahora la mitad de las casas estaban vacías, con ventanas tapiadas y techos hundidos. En las afueras del pueblo, casi junto al bosque, Víctor vio la casa de su abuela. El corazón se le encogió de tristeza. El techo se había hundido en algunos lugares, la pintura de las paredes se había descascarado, pero la estructura aún se mantenía. La puerta del jardín colgaba de una sola bisagra. Detuvo el coche y salió. Acercándose, Víctor notó rastros de presencia reciente de gente. El sendero hacia la casa estaba ligeramente pisoteado y en el porche había migas frescas de pan. Alguien evidentemente venía aquí regularmente. La puerta no estaba cerrada, la cerradura se había podrido hacía tiempo. Víctor la empujó y entró. Dentro olía a humedad y ratones, pero el estado no era tan abandonado como esperaba. En la mesa había restos de comida, un trozo de pan negro, una manzana, un tarrito de mermelada. En el rincón estaba apilada ordenadamente una pila de mantas viejas y una almohada en una funda descolorida. ¿Quién está aquí?, gritó Víctor, y su voz resonó huecos en las habitaciones vacías. Silencio. Solo en algún lugar crujió una tabla del suelo. Recorrió las habitaciones, miró en el trastero donde la abuela guardaba los encurtidos, después bajó al sótano. Los escalones de madera crujían lastimosamente bajo su peso. Abajo estaba oscuro y olía a patatas. Víctor sacó el teléfono y encendió la linterna. En el rincón lejano, tras sacos de patatas, algo se movió. Víctor dirigió el haz de luz hacia allí y vio un par de ojos asustados, grandes, azules, llenos de miedo. «No tengas miedo, Sal», dijo Meléndez suavemente,
poniéndose en cuclillas para parecer menos amenazante. De detrás de los sacos apareció lentamente un niño de unos 12 años. Flaco hasta el extremo, con camiseta rota y vaqueros gastados. La cara sucia, el pelo revuelto, pero en los ojos se leía una seriedad y recelo no infantiles. En la mejilla izquierda se veía un moretón fresco. ¿Cómo te llamas?, preguntó Víctor, tratando de hablar lo más calmadamente posible. Arturo. Arturo Moreno, susurró el niño, instintivamente encogiéndose. ¿Y qué haces aquí, Arturo? ¿Por qué te escondes? El niño callaba, bajando los ojos. Víctor notó que le temblaban las manos, no de frío, sino de miedo. Me escondo, de Andrés, finalmente confesó el niño. Llegó borracho a casa ayer por la noche, empezó a golpear a mamá. Ella gritó que huyera. Y después él dijo que también vendría por mí. ¿Andrés es quién? Mi padrastro. Mamá se casó con él hace 3 años. Al principio era bueno, regalaba flores, compraba dulces. Pero después empezó a beber. Dice que no hay trabajo normal, que hay poco dinero. Trabaja en el pueblo de lo que sale, a veces corta hierba, a veces cava hoyos, a veces carga sacos. Por día gana 300 pesetas, y eso es bueno. Víctor se sentó en una caja vieja para estar al mismo nivel que el niño. En su cabeza pasó un pensamiento loco, pero no lo soltaba. Escucha, Arturo. ¿Y si te propongo un trato? El niño se puso aún más alerta, instintivamente retrocediendo. ¿Qué trato? Te haré millonario, y tú a cambio cumplirás una petición mía. ¿De acuerdo? Arturo miraba al extraño señor en traje caro que había aparecido en su pueblo abandonado y hablaba de millones. Esto parecía un cuento o el delirio de un loco. Pero en los ojos del adulto se leía tal seriedad y cansancio que el niño por alguna razón creyó. ¿Qué petición?, preguntó cautelosamente, listo para huir en cualquier momento. Cuando crezcas, encontrarás a mi hija y le entregarás una carta. Se llama Ana Rodríguez Meléndez. ¿Trato hecho? Arturo guardó silencio largo rato, reflexionando sobre la propuesta. Por un lado, sonaba irreal. Por otro, peor que ahora no podía estar. En casa lo esperaba un padrastro borracho que podía golpearlo hasta matarlo. La mamá trabajaba en la tienda por centavos y no podía proteger ni a sí misma ni al hijo. Y este hombre ofrecía una vida completamente diferente. ¿De verdad puede hacerme millonario?, preguntó el niño. Puedo. Pero para eso tendrás que estudiar y trabajar mucho. No se vuelve uno millonario así como así. ¿Estás listo? Arturo asintió, aunque no entendía del todo en qué se metía. Entonces el trato está hecho, dijo Víctor, extendiendo la mano. Me llamo Víctor Rodríguez Meléndez. El niño estrechó la mano extendida con su pequeña palma. Su mano era áspera del trabajo, a pesar de la edad, a menudo tenía que ayudar a su madre con las tareas. Y ahora cuéntame sobre tu familia con más detalle, pidió Víctor. Necesito entender la situación completamente. Arturo contó que su padre biológico se fue cuando él tenía 7 años. Simplemente recogió las cosas y se fue a la ciudad, diciendo que la vida del pueblo no era para él. La madre, Soledad Moreno, se quedó sola con el niño. Trabajaba como vendedora en la tienda local por el salario mínimo al mes. Con ese dinero había que pagar la casa, comprar comida, ropa. Cuando apareció Andrés Cuevas, la madre creyó que la vida se arreglaría. Andrés prometía ayudar, decía que encontraría un buen trabajo, que cuidaría de la familia. El primer año así fue. Trabajaba donde podía, era atento con su esposa y se portaba bien con Arturo. ¿Y después qué pasó?, preguntó Víctor. Después empezó a beber, respondió tristemente el niño. Al principio solo los fines de semana, después más seguido. Decía que en el pueblo no hay trabajo normal, que pagan centavos.
Por cavar patatas al día dan 300 pesetas. Por cortar hierba, 500. Por cargar sacos de grano, 800 pesetas, pero ese trabajo se da una vez al mes. Así se volvió malo. Al día siguiente Víctor despertó a Arturo a las 11 de la mañana. El niño dormía en el cuarto sobre mantas viejas, hecho un ovillo por el frío. Meléndez le trajo ropa limpia. Temprano por la mañana había ido al centro de la comarca y compró todo lo necesario en la única tienda que funcionaba. La ropa era barata, pero nueva y limpia. Desayunaremos en casa, dijo, entregándole la bolsa con ropa. Y después empezaremos tu educación. ¿Qué educación? Se extrañó Arturo, mirando con desconfianza la camisa nueva y los vaqueros. ¿Cómo ser millonario? ¿Crees que el dinero cae del cielo? ¿O que se encuentra en la tierra, como un tesoro? Hay que aprender a ganarlo, y es una ciencia muy complicada. Durante el desayuno, Víctor preparó huevos fritos y café instantáneo, preguntó al niño sobre su vida con más detalle. Arturo contaba de mala gana, pero gradualmente se fue abriendo. Resultó que en el colegio estudiaba bien, especialmente fáciles le resultaban las matemáticas y el español. Le gustaba leer, pero en casa casi no había libros, solo libros de texto viejos y algunos recopilatorios de cuentos gastados que habían quedado del abuelo. Soñaba con ir algún día a una gran ciudad, ver el mar, sobre el que había leído en los libros. ¿Y a qué te dedicas en casa?, preguntó Víctor. Ayudo a mamá. Cavo el huerto, planto patatas, corto leña. En verano recojo bayas en el bosque, mamá las vende en el mercado de la ciudad. En invierno estudio y también trabajo a ratos, limpio nieve a los vecinos, enciendo estufas a los viejos. ¿Ves?, dijo Víctor. Ya trabajas. Solo que aún no entiendes qué es el negocio. Y el negocio es cuando resuelves los problemas de alguien y recibes dinero por ello. No entiendo. Ahora entenderás. Limpias nieve, resuelves el problema de gente que no puede o no quiere hacerlo ella misma. Recoges bayas, resuelves el problema de quienes quieren comer bayas sabrosas pero no pueden ir al bosque. ¿Entendiste? Arturo asintió, aunque aún no entendía del todo a dónde llevaba la conversación. Después del desayuno Víctor lo llevó por el pueblo. Recorrieron todas las casas, habitadas y abandonadas. De 70 construcciones solo en 20 vivía gente, y esos principalmente pensionistas. Familias jóvenes había solo 4. Meléndez examinaba atentamente cada construcción, anotaba algo en un cuaderno que había comprado junto con la ropa para Arturo. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó el niño cuando se detuvieron ante una casa especialmente torcida. Estudiando el mercado, respondió Víctor. La primera regla del negocio, hay que entender qué tienes y cómo se puede usar. ¿Ves cuántas casas vacías hay aquí? ¿Y cuántas torcidas pero aún habitables? Esto es un recurso, Arturo. Solo hay que entender cómo usarlo. Fueron a ver al alcalde pedáneo local, Iván Serrano, un hombre mayor de unos 60 años con barba gris y ojos cansados. Estaba sentado en el porche de su casa reparando una red de pescar. ¿Ustedes quiénes son?, preguntó, mirando con desconfianza a la extraña pareja, un hombre adulto en traje caro y un chiquillo harapiento con ropa nueva. Me llamo Víctor Meléndez. Quiero asentarme en su pueblo, dedicarme a la agricultura. Y este es Arturo, mi ayudante. Serrano dejó la red y miró atentamente a Víctor. ¿Agricultura?, se extrañó. Aquí ya hace 10 años que nadie se dedica en serio a la agricultura. Todos los jóvenes se fueron a la ciudad, los viejos se mueren uno tras otro. Pronto no quedará ni el pueblo, solo el nombre en el mapa. Pues nosotros con Arturo pensamos de otra manera. ¿Verdad, Arturo? El niño asintió, aunque aún no entendía los planes de su mentor. ¿Y qué piensan hacer?, siguió preguntando Serrano. ¿Tener una vaca? ¿Cerdos? Pues no hay donde dar la leche,
la carne tampoco. La granja del pueblo vecino cerró hace 5 años. Aún estamos pensando, respondió evasivamente Víctor. Primero hay que estudiar todo, entender que tiene demanda. Serrano movió la cabeza. Aquí tiene demanda solo el aguardiente y los servicios funerarios. Otras perspectivas no veo. Cuando se fueron del alcalde, Arturo preguntó. ¿Y él tiene razón? Quizás aquí realmente no se puede hacer nada. Él piensa como todos los demás, explicó Víctor. Ve problemas, no oportunidades. Y en los negocios lo principal es ver oportunidades donde otros ven solo problemas. Por la noche, cuando regresaron a casa, Víctor sacó del coche una caja con libros. Eran libros de texto de economía, marketing, gestión. Esta es tu primera literatura de negocios, dijo, colocando los libros sobre la mesa. Empezaremos con lo básico. ¿Qué es oferta y demanda? ¿Cómo funciona el mercado? ¿Qué son las inversiones y la ganancia? Pero si aún soy pequeño, objetó tímidamente Arturo, mirando con horror los libros gruesos. Ahí, cegaramente, todo está escrito muy complicado. Napoleón a tu edad ya comandaba una compañía, sonrió Víctor. Y Bill Gates a los 14 años escribió su primer programa de computadora y ganó con él sus primeros dineros. La edad no es obstáculo si hay deseo de aprender y la cabeza funciona. ¿Y usted a mi edad qué hacía? Víctor reflexionó. A tu edad yo era un chiquillo de pueblo ordinario. Ayudaba a los padres con las tareas, iba al colegio, jugaba al fútbol. Y no tenía ni idea de qué era el negocio. Los primeros dineros los gané solo a los 18 años, descargaba vagones en la estación. ¿Y cómo se hizo millonario? Largo y duro. Primero trabajé de cargador, después de vendedor, después de gerente. Estudiaba, leía, observaba. Ahorraba dinero centavo a centavo para abrir mi propio negocio. El primer negocio fracasó. El segundo también. El tercero empezó a dar ganancia. ¿Y por qué perdió todo? Víctor guardó silencio, mirando por la ventana al bosque que oscurecía. Porque olvidé la regla principal, no arriesgues más de lo que puedes perder. Me pareció que lo sabía todo, que nada podía salir mal. La soberbia es el enemigo más peligroso del empresario. Los días siguientes pasaron en aprendizaje intensivo. Por la mañana, teoría con los libros, y Víctor explicaba conceptos complicados con palabras sencillas. Por el día, clases prácticas. Le enseñaba a Arturo a analizar el mercado, buscar oportunidades para el negocio, comunicarse correctamente con la gente. Mira, decía, señalando los campos cubiertos de maleza alrededor del pueblo. La tierra es buena, tierra negra. El clima es templado, llueve regularmente. ¿Por qué entonces no crece nada? ¿Por qué no hay quien trabaje? Supuso el niño. Correcto. Pero eso no significa que no se pueda encontrar la manera de usar la tierra. Por ejemplo, se pueden criar abejas. La miel siempre la necesita la gente, y las abejas solas hacen la mayor parte del trabajo. ¿Y usted sabe criar abejas? No, pero se puede aprender. En los negocios lo principal es no temer lo nuevo y estar listo para aprender toda la vida. Una semana después ocurrió la primera crisis seria. Por la noche se acercó a la casa Andrés Cuevas, el padrastro de Arturo. Estaba borracho y evidentemente con intenciones agresivas. Víctor oyó los gritos y salió al porche. Arturo se escondió detrás de él. ¿Dónde está el chiquillo?, gritaba Andrés, agitando los brazos. ¿Dónde está ese granuja? Una semana sin venir a casa, la madre no se encuentra. Arturo está conmigo, dijo calmadamente Víctor. Y aquí se quedará. ¿Y quién eres tú? Andrés intentó pasar hacia la casa, pero Víctor le cortó el paso. Devuelve al chico, o te irá peor. No lo devolveré. Y si vienes otra vez borracho, llamaré al guardia civil. Ja, ja.
Se echó a reír Andrés. Inténtalo. Y el chico no es tuyo para decidir. Arturo, se dirigió Víctor al niño sin volverse, ¿quieres irte con tu padrastro? No, respondió quedamente el niño. ¿Oíste? Él mismo no quiere. Y a los niños no se les puede obligar. Andrés se quedó un rato más, murmurando algo entre dientes, pero no se decidió a pelear. Víctor era más corpulento y evidentemente no temía el conflicto. Al final el padrastro se dio la vuelta y se fue, maldiciendo a voz en grito. ¿Ya no volverá? Preguntó Arturo cuando entraron en casa. Volverá, respondió honestamente Víctor. Pero estaremos preparados. Al día siguiente Víctor con Arturo fueron al centro de la comarca y encontraron al guardia civil. Contaron la situación, mostraron los moretones en la cara de Arturo. El guardia civil, un teniente joven, Máximo Rivera, se tomó el problema en serio. Familias así tenemos muchas en la comarca, dijo. Beben, golpean a los niños, y nosotros no podemos hacer nada hasta que ellos mismos no se dirijan. ¿Y si el niño mismo no quiere volver? Entonces hay que tramitar la tutela o la adopción. Pero eso es largo y complicado. ¿Cuánto tiempo llevaría? 3 o 4 meses, si todo va bien. Víctor decidió presentar los documentos para la tutela. Era arriesgado, su propia situación financiera era incierta. Pero la idea de que Arturo pudiera volver con el padrastro borracho era insoportable. 2 semanas después Víctor llevó a Arturo a la ciudad vecina para comprar colmenas. Por el camino, conduciendo el viejo Seat 600 por la carretera destrozada, le contaba al niño sobre su pasado con más detalle. Empecé de cero, decía Meléndez. Después del servicio militar me colocé como gerente en una pequeña empresa comercial. El sueldo, 3.000 pesetas al mes, en los años 90 era muy poco. Pero no me quejaba, sino que aprendía. Miraba cómo funcionaba el negocio, memorizaba cada detalle. ¿Y después? Después ahorré dinero y abrí mi propio negocio. Primero comerciaba con materiales de construcción, compraba en el almacén, vendía a particulares. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. La primera ganancia fue $100 al mes, pero era feliz como un rey. ¿Y después se enriqueció? No enseguida. El primer negocio se fue a pique, el socio resultó ser un estafador, huyó con el dinero. Tuve que empezar de nuevo. La segunda vez me dediqué a bienes raíces, compraba apartamentos viejos, los reformaba, los vendía. El dinero llegó, aparecieron los primeros millones. Parecía que todo lo hacía bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué perdió todo? Víctor guardó silencio, adelantando a un camión. Pasó la codicia, Arturo. Y la soberbia. Decidí que era el más listo, que podía arriesgar cualquier cosa. Pedí créditos enormes, invertí en proyectos dudosos. Pensé que si invertía más, también ganaría más. Pero cuando empezó la crisis, todo se desplomó como un castillo de naipes. ¿Y la familia? Tiene una hijita. La voz de Meléndez tembló. La familia. Tengo una hija, Ana. Era la persona más querida para mí. Pero me olvidé de eso, me obsesioné con el dinero y el poder. Pensé que el éxito en los negocios era más importante que todo lo demás. ¿Qué pasó? Cuando Ana tenía 10 años, su madre, mi esposa Elena, se enteró de que yo tenía una amante. Joven, hermosa, trabajaba en mi oficina. Yo pensé que era solo diversión, que mi esposa nunca se enteraría. Pero no hay secretos. Víctor detuvo el coche en el arcén. Necesitaba concentrarse. Elena recogió las cosas y se fue, llevándose a Ana. Pidió el divorcio y me prohibió ver a mi hija. Hiciste tu elección, me dijo. Ahora vive con ella. ¿Y trató de explicarse? Traté. Pero la soberbia impedía reconocer los errores.
Pensé que volverían cuando entendieran que sin mi dinero les sería difícil. ¡Qué tonto fui! Elena se colocó trabajando de contable, alquiló un apartamento de una habitación, pero era más feliz que conmigo. ¿Y su hija? Ana. Al principio lloraba, le pedía a mamá que se reconciliara conmigo. Después se acostumbró. Y después empezó a odiarme. La última vez que la vi fue en el funeral de Elena. Se me acercó y me dijo, mataste a mi mamá. Para mí estás muerto. Arturo no sabía qué responder. Veía cómo sufría su mentor y entendía que tras el éxito externo a menudo se esconde una tragedia personal. En la ciudad encontraron a un apicultor, Miguel Paredes, un hombre de unos 50 años con ojos bondadosos y voz calmada. Vivía en una casa particular en las afueras y criaba abejas desde hacía 30 años. ¿Quieren dedicarse a la apicultura? Se extrañó Paredes cuando Víctor le explicó el objetivo de la visita. Este es un asunto complicado y muy responsable. La abeja no tolera la prisa ni la rudeza. Con ella hay que ser dulce, paciente. Un movimiento equivocado y toda la colmena puede atacar. Estamos listos para aprender, dijo Víctor. ¿Verdad, Arturo? El niño asintió, aunque por dentro tenía miedo. Nunca había visto abejas de cerca y se las imaginaba como insectos agresivos. ¿Y el chiquillo no tiene miedo? Preguntó el apicultor, mirando atentamente a Arturo. No tengo miedo, respondió este, tratando de hablar con seguridad. Paredes sonrió. Eso lo comprobaremos ahora. Vamos a las colmenas. Los llevó a una parcela donde había unas 20 colmenas. El aire estaba lleno de un zumbido suave. Las abejas volaban laboriosamente entre las colmenas y los tilos en flor. ¿Ven?, explicaba Paredes. No nos hacen caso porque estamos tranquilos. Pero si empezamos a agitar los brazos o correr, enseguida sentirán la amenaza. Le dio a Arturo una máscara protectora y guantes, después abrió una de las colmenas. El niño se quedó inmóvil viendo miles de abejas que reptaban por los panales. No tengas miedo, dijo el apicultor. Ahora están ocupadas trabajando. ¿Ves esta abeja grande? Es la reina. Y estas construyen panales. Y aquellas recogen néctar. Gradualmente el miedo de Arturo pasó. Vio que las abejas realmente estaban ocupadas en sus asuntos y no eran agresivas. La abeja es un pequeño empresario, decía Paredes, y Víctor asentía, entendiendo que era una analogía excelente para enseñar al niño. Sabe dónde conseguir néctar, cómo transformarlo en miel, cómo proteger su casa. Tiene de qué aprender. Se pusieron de acuerdo en la compra de 5 colmenas con familias de abejas. Paredes acordó ir a encinar y ayudar con la instalación, así como dar algunas lecciones de apicultura. Solo recuerden, les advirtió al despedirse. La apicultura requiere atención constante. Si descuidan la explotación, las abejas pueden morir o irse volando. Al día siguiente trajeron las colmenas a encinar y las instalaron en la linde del bosque, cerca de la casa. Paredes vino con ellos y dio la primera lección seria. Memoricen las reglas básicas, le decía a Arturo. Acercarse a las colmenas solo en estado tranquilo. Ningún movimiento brusco. Trabajar mejor por la mañana o por la tarde, cuando las abejas están menos activas. Y llevar siempre ropa protectora. Arturo escuchaba atentamente, hacía preguntas. Víctor lo observaba y entendía que no se había equivocado en la elección del alumno. El niño era inteligente, paciente y no temía la responsabilidad. ¿Cuánta miel podremos obtener?, preguntó Arturo. De una colmena por temporada, unos 20 kilogramos, respondió Paredes. Eso si el tiempo es bueno y las abejas están sanas. ¿Y cuánto dinero es eso? La miel buena en el mercado cuesta 1000 pesetas el kilogramo. Calculen ustedes mismos. Arturo calculó rápidamente en su mente, salía mucho. Para un niño de pueblo eran dineros enormes. Por la noche,
Cuando estaban los dos sentados en el porche, Víctor siguió contando sobre los principios del negocio. Recuerda la regla principal, piensa siempre en la gente. Cualquier negocio es resolver los problemas de alguien. Nuestra miel resolverá el problema de quienes quieren comer productos de calidad, naturales, sin química. ¿Y cómo la venderemos? Empezaremos por el mercado local del centro de la comarca. Después encontraremos compradores mayoristas en la capital de provincia. Lo principal es la calidad. Si el producto es bueno, los compradores te encontrarán ellos mismos. ¿Y si no resulta? Resultará. Pero incluso si algo sale mal, será experiencia. En los negocios los fracasos también son educación, solo que cara. Pero 3 días después pasó un incidente que casi destruyó todos los planes. Por la noche se acercaron varias personas a la casa e intentaron incendiar las colmenas. Víctor oyó ruido y salió corriendo a la calle. En la oscuridad distinguió 3 figuras que se dispersaban en diferentes direcciones. A uno lo reconoció, era Andrés Cuevas. Las colmenas se lograron salvar, el fuego apenas había empezado a arder. Pero quedó claro que el padrastro de Arturo no pensaba rendirse. Por la mañana Víctor llamó al guardia civil Rivera. Este vino, examinó el lugar del incidente, interrogó a testigos. La vecina María Macías había visto cómo 3 hombres corrían de la casa de Meléndez. Hay pocas pruebas, dijo el guardia civil. Pero hablaré con Cuevas. Quizás entre en razón. ¿Y si no entra en razón? Preguntó Víctor. Entonces tomaremos medidas más serias. La conversación con Andrés no llevó a nada. Este negó su participación en el incendio, aunque estaba borracho y hablaba incoherentemente. Rivera le advirtió sobre las consecuencias, pero todos entendían que era solo una medida temporal. Hay que resolver algo, le dijo Víctor a Arturo por la noche. Mientras estemos aquí solos, él nos va a molestar. ¿Y qué se puede hacer? Encontrar aliados. Solo no se puede hacer frente a gente así. Al día siguiente Víctor fue donde el alcalde Serrano y le contó honestamente la situación. Cuevas ya nos tiene hartos a todos, reconoció el alcalde. Bebe, alborota, golpea a su mujer. Pero qué hacer con él, no sabemos. El guardia civil viene una vez al mes, habla y se va. ¿Y si los habitantes del pueblo se unen? ¿Cómo se unen? Crearemos un consejo público. Vigilaremos el orden nosotros mismos. Tenemos derecho a la autodefensa. Serrano reflexionó. La idea es interesante. Pero hay poca gente, y todos viejos. Pero con experiencia. Y Cuevas es uno solo, nosotros somos muchos. Una semana después en casa del alcalde se reunieron todos los habitantes activos del pueblo, unas 15 personas. Víctor propuso crear un consejo de autogobierno que resolviera los problemas locales. El primer problema son los alcohólicos y alborotadores, dijo. El segundo, las casas abandonadas que se convierten en refugio de vagabundos. El tercero, la ausencia de trabajo normal para los jóvenes. Los habitantes apoyaron la iniciativa. Cuevas después de esto ya no se atrevió a amenazar abiertamente a Víctor, pero todos entendían que el conflicto no había terminado. El verano pasó volando entre cuidados de las abejas y estudio de los fundamentos del emprendimiento. Arturo cada día cuidaba las colmenas y por las noches estudiaba literatura de negocios. Víctor se sorprendía de lo rápido que el niño captaba todo. No solo memorizaba información, sino que la analizaba, hacía preguntas inteligentes, proponía soluciones propias. Mire, dijo una vez Arturo, mostrando apuntes en el cuaderno. Si vendemos miel solo en el mercado, ganaremos poco. Pero si creamos nuestra propia marca, decoramos bien los tarros, contamos a los compradores la historia de nuestro colmenar, podremos cobrar el doble. Piensas correctamente, aprobó Víctor. ¿Y cómo vas a contar la historia? Se pueden hacer etiquetas con fotografías de nuestro pueblo.
Escribir que la miel se recogió en un lugar ecológicamente limpio, lejos de ciudades y fábricas. La gente ahora se preocupa por la salud y está dispuesta a pagar más por la calidad. A finales del verano recogieron la primera cosecha de miel. Pequeña, solo 100 kilogramos, pero la calidad era excelente. Paredes, que vino a ayudar con la extracción, quedó contento. Buena miel salió, dijo, probando el producto. Espesa, aromática. Esta en el mercado se venderá rápido. Víctor llevó a Arturo al mercado de la ciudad. Compraron tarros de cristal bonitos, encargaron etiquetas con la inscripción miel de encinar. Arturo mismo inventó el eslogan, sabor de la infancia del pueblo de la abuela. Tú mismo venderás, dijo Víctor. Yo solo ayudaré con consejos. ¿Y si no compran? Dudó el niño. Comprarán. Lo principal es creer en tu producto y saber contarlo. El primer día de venta resultó difícil. Los compradores pasaban de largo sin hacer caso al joven vendedor. Al mediodía Arturo se desanimó y estaba listo para rendirse. ¿Qué haces mal?, preguntó Víctor. No sé. Estoy parado, esperando que se acerquen. Pues llámalos. Cuenta qué tiene de especial tu miel. Arturo se armó de valor y empezó a ofrecer activamente su producto. Contaba sobre el pueblo, sobre cómo cuidaba las abejas, daba a probar miel en la punta de un palito de madera. Gradualmente los compradores empezaron a interesarse. Niño, ¿es verdad que la miel es de vuestro pueblo?, preguntó una mujer mayor. Verdad, señora. Aquí está la fotografía de nuestro colmenar. Y aquí el certificado del veterinario sobre la calidad de la miel. ¿Y la recogiste tú mismo? Yo mismo cuidé las abejas, yo mismo ayudé a extraerla. Don Miguel, el apicultor, me enseñó. La mujer compró 2 tarros. Tras ella se animaron otros compradores. La gente veía la sinceridad del niño, entendía que no engañaba. ¿Ves?, decía Víctor por el camino a casa, cuando toda la miel se había vendido. La gente siente la verdad. Tú no exagerabas, no presumías, simplemente contabas honestamente sobre tu producto. Por eso les dan ganas de comprarte. Toda la miel la vendieron en 2 días. Arturo estaba feliz, contando y recontando el dinero ganado, una suma mayor no había visto nunca en su vida. Esto es solo el principio, advirtió Víctor. El verano que viene tendremos 10 veces más colmenas, si todo va según el plan. ¿Y en qué gastamos el dinero? Parte la reservaremos para desarrollo del negocio. Parte la gastamos en mejorar la casa. Y parte en tu educación. Compraremos libros nuevos, quizás una computadora. En otoño se dedicaron a restaurar la casa. Víctor enseñaba a Arturo habilidades de construcción y al mismo tiempo le contaba sobre planificación y gestión de proyectos. Cualquier asunto hay que dividirlo en etapas, explicaba, mostrando cómo poner bien un ladrillo. Primero cimientos, después paredes, después techo. Si haces todo a la vez, no saldrá nada bueno. El niño resultó ser capaz también para el trabajo físico. Sus manos se acostumbraron rápido a las herramientas y su mente asimiló fácilmente los principios de construcción. A finales de otoño la casa se había transformado, techo nuevo, paredes reparadas, ventanas cambiadas. Ahora se puede recibir el invierno, dijo Víctor, admirando el resultado. Pero por delante les esperaba la primera prueba seria en los negocios. En noviembre el guardia civil Rivera trajo noticias desagradables. Hay quejas contra ustedes, dijo. Llegó una denuncia a Sanidad. Dicen que venden miel sin permiso. ¿Quién se quejó?, preguntó Víctor, aunque ya lo entendía. Cuevas. Dice que se dedican a negocio ilegal, explotan niños. ¿Y ahora qué? Habrá inspección. Si encuentran infracciones, multarán y prohibirán vender. Víctor entendió que el padrastro de Arturo había decidido golpear en el lugar más doloroso, en la fuente de ingresos.
Los días siguientes pasaron estudiando la legislación y tramitando documentos. Resultó que para vender miel se necesitaba montones de certificados y permisos. Muchos documentos costaban mucho dinero, y obtener algunos podía alargarse meses. ¿Qué haremos?, preguntó Arturo. Tramitaremos todo según la ley, respondió Víctor. Esta es una lección para nosotros: cualquier negocio debe ser oficial. Si no, siempre habrá quien quiera perjudicarte. En invierno, cuando los asuntos con las abejas se suspendieron, Víctor decidió ampliar la esfera de actividad. Propuso a varios vecinos restaurar sus casas por un pago pequeño. Pero no tenemos dinero para materiales, objetó Arturo. Trabajamos con prepago, explicó Víctor. El cliente compra materiales y nosotros proporcionamos trabajo y conocimientos. Más un pequeño margen por organizar los trabajos. La primera clienta fue la viuda María Macías, a quien se le filtraba el techo. En invierno en su casa hacía frío y humedad, y dinero para reparaciones faltaba catastróficamente. ¿Cuánto costará esto?, preguntó. Materiales, 15,000 pesetas. Trabajo, 5,000, dijo Víctor después de examinar el techo. Dios mío, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? La pensión es pequeña. ¿Y si hacemos el techo por partes?, propuso Arturo. Primero reparamos la parte más estropeada, después gradualmente el resto. Víctor miró al niño con sorpresa. Había propuesto por su cuenta una solución razonable. Buena idea, dijo. Doña María, podemos hacer la reparación por partes. Primero taparemos los agujeros para que no gotee. Y en primavera terminaremos el resto. La mujer aceptó. Víctor con Arturo arreglaron los lugares más problemáticos en 3 días. La calidad del trabajo fue buena y las noticias se extendieron rápidamente por el pueblo. Pronto tuvieron nuevos encargos. El viejo Basilio Rivera pidió reparar la chimenea, echaba humo y calentaba mal. La familia Herrera encargó cambiar los suelos de la casa. Los abuelos Solano pidieron ayuda para aislar las paredes. ¿Ahora entiendes qué es la reputación?, preguntaba Víctor a Arturo cuando regresaban de otro trabajo. Un cliente contento trae 2 nuevos. Y uno descontento puede estropear todo el asunto. Entiendo. Por eso hay que hacer el trabajo con calidad, aunque el cliente no lo vea. Correcto. La conciencia es el mejor controlador de calidad. Para primavera tenían una pequeña pero estable brigada de construcción. Víctor atrajo a 2 hombres locales, Andrés Solano e Ignacio Nieto. Ambos estaban desempleados y aceptaron con alegría la propuesta de trabajar por un pago razonable. La condición principal, dijo Víctor cuando discutían la colaboración, es nada de beber en el trabajo. Ni una gota. Quien lo incumpla, despido inmediato. Los hombres aceptaron. Necesitaban el trabajo. Y en mayo aumentaron el colmenar a 20 colmenas. Arturo ahora era un verdadero apicultor y podía trabajar con las colmenas independientemente. Paredes venía solo para consultas sobre cuestiones complicadas. Has crecido, dijo el apicultor, observando cómo Arturo trabajaba con seguridad con las abejas. Te has vuelto un verdadero maestro. Gracias, don Miguel. Usted me enseñó. Yo enseñé lo básico. La maestría la desarrollaste tú solo. Pero por delante les esperaban nuevas pruebas. El éxito atrae no solo amigos, sino también envidiosos. Habían pasado 3 años desde el día que Víctor conoció a Arturo en el sótano. El niño se había convertido en un adolescente de 15 años y su pequeña empresa en una brigada conocida en la comarca. Construían casas, vendían miel, organizaron un pequeño aserradero en las afueras del pueblo. Arturo tenía ya sus primeros dineros serios, en la cuenta se habían acumulado ya $500,000 de pesetas. ¿Soy millonario?, preguntó una vez, estudiando el extracto bancario. Aún no, respondió Víctor. Esto es solo el principio.
Un verdadero millonario no es quien tiene 1 millón en la cuenta, sino quien puede ganarlo otra vez si lo pierde. Pero con el éxito llegaron también problemas serios. Una mañana se acercó a la casa un coche caro, un Land Cruiser negro con cristales tintados. De él salieron 3 hombres en trajes caros. Víctor enseguida entendió: crimen organizado. Representamos ciertos intereses en esta comarca, dijo el principal, que se presentó como Valerio. Un hombre de unos 40 años, de constitución atlética, con ojos fríos y modales seguros. Oímos que aquí el negocio prospera. Bien hecho, respetamos. Pero cualquier negocio necesita protección. No necesitamos ninguna protección, respondió calmadamente Víctor, tratando de no mostrar inquietud. Somos ciudadanos que cumplimos la ley, no molestamos a nadie. Mal piensas, sonrió Valerio. Cualquier cosa puede pasar en nuestros tiempos intranquilos. Un incendio, por ejemplo. O las abejas de repente se mueren de alguna enfermedad. O los materiales de construcción empiezan a desaparecer. El daño puede ser muy grande. Arturo estaba junto a Víctor con los puños apretados. En sus ojos se leía la rabia, el niño entendía que los chantajeaban abiertamente. Víctor le puso la mano en el hombro, calmándolo. ¿Cuánto quieren?, preguntó directamente. 10% de la facturación mensual. No es mucho por la tranquilidad. Mensualmente, antes del día 15. El primer pago, dentro de una semana. ¿Y si nos negamos? Valerio lo miró con sorpresa, como si hubiera oído algo increíble. Nadie se niega. No conviene para la salud. Y no solo la tuya, miró significativamente a Arturo. Después de que se fueran los delincuentes, Víctor guardó silencio largo rato. Arturo caminaba por la habitación sin encontrar sitio. Hay que dirigirse a la policía, exclamó. Esto es chantaje puro. Nos dirigiremos, acordó Víctor. Pero de poco servirá. Gente así no trabaja sola. Tienen conexiones, protectores. Y demostrar algo es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hacer? Esto también es parte del negocio, desgraciadamente, explicó Víctor. No siempre se puede llegar a acuerdos honestamente. A veces hay que pagar para que no te molesten trabajar. Es como un impuesto, solo que no oficial. Pero es injusto. Por supuesto que es injusto. Pero mientras no tengamos fuerzas suficientes para luchar contra esto, habrá que aguantar. Pagaremos y después pensaremos cómo resolver el problema de manera radical. Ese mismo día Víctor fue donde el guardia civil Rivera y le contó sobre la visita de los chantajistas. El guardia civil escuchó atentamente, pero se encogió de hombros. Entiendo su situación, dijo. ¿Pero qué puedo hacer? No expresaron amenazas directas. Desde el punto de vista jurídico fue una conversación ordinaria. ¿Y si empiezan incendios, robos? Entonces investigaremos. Pero demostrar su participación será muy difícil. Víctor entendió que solo podía contar consigo mismo. Los días siguientes los gastó estudiando la situación. Fue a la capital de provincia, se reunió con viejos conocidos, se informó sobre las organizaciones criminales locales. Varios meses pagaron el tributo, pero Víctor mientras tanto buscaba salida. Se enteró de que la organización de Valerio controlaba varias comarcas, pero al mismo tiempo competía con otras bandas criminales. Encontró puntos débiles en su sistema. Resultó que el jefe de la organización, Sergio Cuevas, tenía un punto vulnerable. Su única hija estudiaba en un instituto prestigioso de Madrid, y para su educación se requerían dineros muy grandes. La chica no sabía nada sobre la fuente de ingresos del padre y lo consideraba un empresario exitoso. Víctor por medio de conocidos averiguó los problemas financieros de Cuevas. Este se había endeudado pagando la educación de la hija y su vida en Madrid. La chica estudiaba medicina y soñaba con trabajar en un hospital infantil.
Víctor propuso a Cuevas reunirse para una conversación personal. La reunión tuvo lugar en un café en la carretera, en zona neutral. Propongo un trato, dijo Víctor. En lugar de pagos mensuales yo pago de una vez 2 años de educación de tu hija, más su manutención en Madrid. La suma es considerable, cerca de 1.000.000 de pesetas. Y a cambio obtengo completa libertad de acción en el territorio de nuestra comarca. Cuevas se sorprendió de tal propuesta. Eres listo, dijo después de reflexionar largo rato. ¿De dónde sabes de mi hija? Lo sé. Y sé que es una buena chica que no debe sufrir por tu negocio. Haces una buena obra, la ayudas a obtener educación. Y al mismo tiempo resuelves tus problemas financieros. ¿Y si me niego? Entonces trabajaremos según el esquema viejo. Pero piensa, 2 años de tranquilidad contra molestias constantes con recaudar dinero. Cuevas aceptó. El trato se cerró y el problema del chantaje se resolvió de manera inusual. ¿Cómo se le ocurrió tal solución? Se extrañó Arturo cuando se enteró de los detalles. En cualquier situación hay varias variantes de desarrollo, explicó Víctor. Se puede luchar con fuerza, se puede someterse, y se puede encontrar un compromiso beneficioso para todas las partes. La última variante suele ser la más correcta, aunque no siempre obvia. ¿Pero pagó 1.000.000? Es dinero enorme. Sí, pero en 2 años habríamos pagado más. Además, ahora tenemos tranquilidad para desarrollar el negocio. Y el dinero se puede ganar otra vez. Esta historia enseñó a Arturo un principio importante: en los negocios a veces hay que llegar a compromisos, pero siempre se deben buscar soluciones beneficiosas para todas las partes. Mientras tanto, la situación con el padrastro de Arturo siguió empeorándose. Andrés Cuevas no dejaba los intentos de devolver al hijastro a casa, y no por amor, sino por deseo de obtener control sobre sus ganancias. Entendía que el niño ahora ganaba más que muchos adultos en el pueblo. La madre de Arturo, Soledad, se encontró en situación difícil. Por un lado veía que su hijo era feliz y exitoso con Víctor. Por otro lado el marido exigía devolver al hijastro y amenazaba con el divorcio. Una noche Soledad vino a casa de Víctor. Se veía agotada, en la cara había rastros de golpes. Perdone que moleste, dijo. ¿Puedo hablar con Arturo? El niño salió donde su madre. Al ver su estado, se echó a llorar. Mamá, ¿qué te hace? Nada, hijito. Solo, él exige mucho que vuelvas a casa. Dice que la familia debe estar junta. No volveré con él nunca, dijo Arturo resueltamente. Y a ti tampoco te aconsejo vivir con él. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, no tengo otra vivienda. Víctor, que escuchaba la conversación, intervino. Soledad, ¿y si le encontramos trabajo y vivienda? En nuestro pueblo hay casas vacías que se pueden reparar. Y trabajo hay bastante, puede llevar la contabilidad de nuestra empresa. Pero no sé. Aprenderá. Arturo tampoco sabía dedicarse a la apicultura, y ahora trabaja mejor que muchos adultos. La propuesta de Víctor se convirtió en momento decisivo. Soledad aceptó separarse del marido y empezar nueva vida. Arturo era feliz, por fin su madre estaría segura. Pero Andrés Cuevas no pensaba rendirse. Cuando se enteró de los planes de su esposa, montó en cólera. Se emborrachó y vino a casa de Víctor con un hacha. «Devuelve mi familia», gritaba, agitando el arma. «Tú los pusiste contra mí». Víctor salió a su encuentro llevando en las manos una escopeta de caza. No pensaba disparar, pero la demostración de fuerza era necesaria. «Andrés, vete antes de que sea tarde», dijo calmadamente. «¿Ves? Los vecinos ya llamaron a la policía». Realmente, de las ventanas de las casas cercanas se asomaba gente y alguien ya hablaba por teléfono con la comisaría. «Me has roto toda la vida». No se calmaba Cuevas. «Te llevaste a mi mujer, te llevaste a mi hijastro.
Yo no me llevé a nadie. Ellos mismos eligieron con quién vivir. ¿Y el dinero? El chico gana dinero y no me llega a mí. Porque tú te lo bebes, no lo gastas en la familia. Andrés se quedó un rato más, pero no se decidió a pelear. Pronto llegó el guardia civil Rivera y se llevó al alborotador con el hacha. Esta vez Cuevas recibió condena real, 15 días por gamberrismo y amenazas. Mientras el padrastro estaba en la celda, Soledad trasladó definitivamente sus cosas a la casa reparada cerca del Colmenar. Arturo ayudó a la madre a instalarse y Víctor empezó a enseñarle los fundamentos de la contabilidad. Resultó que Soledad era una mujer muy capaz. Rápidamente dominó la computadora, estudió programas de contabilidad, empezó a llevar toda la documentación financiera de la empresa. Su sueldo era varias veces mayor que el que recibía en la tienda. Gracias, le dijo a Víctor. Salvó no solo a Arturo, sino también a mí. Dele las gracias a él, respondió Víctor, señalando a Arturo. Todo se hace por él. Pero las pruebas más serias estaban aún por delante. En primavera del 4º año de su colaboración, Víctor empezó a notar problemas de salud. Cansancio rápido, falta de aire, dolores en el pecho. Al principio no les daba importancia, achacándolo al cansancio y la edad. Arturo fue el primero en notar que su mentor había cambiado. Señor Rodríguez, necesita ir al médico, dijo. Se ha puesto pálido, descansa a menudo. Tonterías, se quitaba Víctor. Solo trabajamos mucho últimamente. Pero cuando se desmayó justo en el Colmenar, perdiendo el conocimiento, Arturo llamó a la ambulancia. Los médicos diagnosticaron problemas serios del corazón, enfermedad isquémica, arritmia, alto riesgo de infarto. Necesita reposo, dijo el cardiólogo. Nada de esfuerzos físicos, mínimo de estrés. Y tratamiento obligatorio. Víctor entendía que le quedaba poco tiempo. Empezó a preparar a Arturo para llevar el negocio independientemente, transmitiéndole todos los secretos y sutilezas de la gestión. ¿Estás listo para continuar el asunto sin mí? Preguntaba cada vez más a menudo. No diga eso, respondía Arturo. Aún vivirá mucho tiempo. Los médicos dijeron que con tratamiento correcto todo estará bien. No, muchacho. Siento que no por mucho. Pero no me arrepiento. Estos años contigo fueron los mejores de mi vida. Te convertiste para mí como un hijo, o incluso mejor que un hijo. Una noche de verano, mientras estaban sentados en el porche mirando las estrellas, Víctor sacó del bolsillo un sobresellado. Esta es la carta que debes entregar a mi hija cuando seas mayor, dijo, entregándosela a Arturo. Recuerda, su nombre es Ana Rodríguez Meléndez. Vive en Madrid, trabaja como arquitecta. Cuando tengas 25 años y seas un hombre hecho y derecho, la buscas y le entregas esto. ¿Y qué dice la carta? Todo lo que no pude decirle en vida. Que la amo, que me arrepiento de mis errores, que siempre fue lo más importante para mí. Y que tú eres la prueba de que algo bueno quedó de mi existencia. Arturo tomó el sobre con manos temblorosas. Entendía que este momento era muy importante, aunque aún no comprendía toda su dimensión. ¿Y si ella no quiere escucharme? ¿Si me echa? Entonces habrás cumplido tu parte del trato. El resto ya no dependerá de ti. Pero creo que te escuchará. Eres especial, Arturo. Tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo, pureza de corazón. El estado de Víctor empeoraba cada día. Los médicos insistían en hospitalización, pero él se negaba a dejar a Arturo solo. Pasaba las últimas fuerzas enseñando al muchacho las sutilezas del negocio que quizás no había tiempo de explicar. Recuerda lo principal, decía, apenas teniendo fuerzas para hablar. El dinero es solo una herramienta. El objetivo real es ayudar a la gente y hacer el mundo un poco mejor. Si te olvidas de esto, te convertirás en lo que fui yo, rico pero vacío por dentro. No se vaya, susurraba Arturo, agarrando la mano de su mentor.
Aún me queda mucho que aprender. Ya aprendiste lo principal. Sabes trabajar, sabes pensar, sabes ser honesto. El resto lo aprenderás solo. Y recuerda, cuando seas millonario de verdad, no te olvides de dónde vienes y quién te ayudó a convertirte en hombre. Una mañana de octubre Arturo encontró a Víctor inmóvil en su cama. Se había ido en sueños, tranquilamente, como había vivido estos últimos años. En la mesilla de noche había una nota: todo es tuyo ahora. Haz que valga la pena. Tu padre adoptivo, Víctor. El funeral fue modesto pero emotivo. Todo el pueblo vino a despedir al hombre que había cambiado sus vidas. Soledad lloraba como si hubiera perdido a su hermano. Los trabajadores de la brigada hablaban de lo justo que había sido su jefe. Los ancianos recordaban cómo había salvado el pueblo de la completa desolación. Arturo, ahora con 17 años, se quedó solo frente a una empresa que tenía 50 empleados y facturaba millones de pesetas al año. En el banco tenía ya 2 millones en su cuenta personal. Era oficialmente millonario, pero se sentía más huérfano que nunca. Los primeros meses fueron los más difíciles. Hubo tentativas de algunos competidores de llevarse clientes, aprovechando la juventud del nuevo dueño. Algunos empleados dudaban si un adolescente podría dirigir el negocio. Incluso aparecieron rumores de que la empresa pronto quebraría. Pero Arturo demostró que había aprendido bien las lecciones de Víctor. Reunió a todo el personal y les dijo: sé que soy joven y que muchos dudan de mí. Pero esta empresa no es solo mía, es de todos nosotros. Víctor nos enseñó que el éxito viene del trabajo conjunto y la honestidad. Si seguimos estos principios, seguiremos creciendo. Mantuvo todos los puestos de trabajo, subió los sueldos, invirtió en nuevo equipamiento. La empresa no solo no quebró, sino que empezó a crecer aún más rápido. Los competidores que habían intentado aprovecharse de la situación se vieron superados por la energía juvenil y las ideas frescas. 5 años después de la muerte de Víctor, Arturo se había convertido en uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de la región. Su empresa Construcciones Encinar tenía oficinas en 3 provincias y más de 200 empleados. Su fortuna personal superaba los 50 millones de pesetas y los medios económicos lo mencionaban como ejemplo de emprendimiento juvenil exitoso. Pero el éxito no se le subió a la cabeza. Seguía viviendo en el mismo pueblo, en la casa que había reparado con Víctor. Cada mañana visitaba la tumba de su mentor y le contaba sobre los logros y problemas del día anterior. La gente del pueblo lo respetaba no por su dinero, sino por su sencillez y buena voluntad. Arturo había convertido Encinar en un pueblo modelo. Reparó todas las casas habitadas, construyó un centro médico pequeño, restauró la escuela. Creó más de 50 puestos de trabajo y los jóvenes ya no se iban a las ciudades. El pueblo, que estaba muriendo, revivió y prosperó. Su madre Soledad se había convertido en directora financiera de la empresa y una de las contables más respetadas de la región. Se había casado con Basilio Rivera, el hermano mayor del guardia civil, un hombre bueno que la trataba con amor y respeto. Al fin había encontrado la felicidad personal que tanto tiempo había buscado. El antiguo padrastro Andrés Cuevas había muerto 2 años atrás de cirrosis hepática. Arturo incluso pagó su funeral, sin rencor hacia el hombre que había hecho su infancia tan difícil. Los muertos merecen perdón, dijo cuando algunos se sorprendieron de su gesto. Pero a pesar de todo el éxito, Arturo sentía un vacío en el alma. La carta de Víctor para su hija quemaba en la caja fuerte. Ya tenía 23 años, pronto cumpliría los 25 que había mencionado Víctor como edad apropiada para buscar a Ana. Decidió no esperar más. Contrató a los mejores detectives privados de Madrid para encontrar a Ana Rodríguez Meléndez. No fue difícil, era una arquitecta conocida que trabajaba en un estudio prestigioso y vivía en un apartamento caro en el centro de la capital. Arturo pasó semanas preparándose para el encuentro. Estudió todo sobre Ana, sus proyectos, sus aficiones, su vida personal. Se enteró de que no estaba casada,
que se dedicaba completamente al trabajo, que tenía fama de ser una profesional brillante pero una persona cerrada y desconfiada. También supo sobre su infancia difícil después del divorcio de los padres. Como su madre Elena había trabajado duro para darle educación. Como había muerto Elena de cáncer cuando Ana tenía 20 años, sola, porque no quiso pedir ayuda a su ex marido. Como Ana había jurado en el funeral nunca perdonar a su padre. El encuentro se programó en el estudio de arquitectura de Ana. Arturo se presentó como empresario de construcción interesado en sus servicios. Ana lo recibió profesionalmente, sin sospechar quién era realmente. Señor Moreno, dijo, revisando sus credenciales. Su empresa tiene buena reputación. ¿En qué proyecto está interesado? En realidad, señorita Rodríguez, no vine por trabajo, dijo Arturo, sacando el sobresellado. Vine a cumplir una promesa que hice hace 10 años. Ana frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Qué promesa? No lo conozco. Pero yo sí la conozco. Su padre me habló mucho de usted. Me pidió que cuando fuera mayor le entregara esto. El rostro de Ana se endureció al oír mencionar a su padre. No tengo padre, dijo fríamente. Si es uno de sus trucos para. Su padre murió hace 5 años, la interrumpió Arturo suavemente. Sus últimos años fueron muy diferentes de como usted lo recuerda. Y esta carta contiene todo lo que nunca pudo decirle. Ana miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No me interesa nada de lo que ese hombre tuviera que decir. Destruyó a mi familia, mató a mi madre de tristeza. Su madre murió de cáncer, no de tristeza, dijo Arturo con calma. Y su padre me salvó la vida y me convirtió en el hombre que soy. No era perfecto, pero era bueno. Y la amaba más que a nada en el mundo. ¿Quién es usted? Preguntó Ana, ahora claramente alterada. Soy Arturo Moreno. Cuando tenía 12 años, su padre me encontró escondido en un sótano, huyendo de un padrastro violento. Me propuso un trato, él me haría millonario, y yo le entregaría una carta a su hija cuando fuera mayor. Cumplí mi parte. Ahora le toca decidir a usted si cumple la suya. Ana se quedó en silencio largo rato, mirando el sobre. ¿De verdad se convirtió en millonario por él? Sí. Pero más importante, me convirtió en persona decente. Me enseñó que el dinero es solo una herramienta para ayudar a otros. Que el éxito verdadero se mide no por lo que tienes, sino por lo que das. ¿Y qué quiere de mí? Nada. Solo que lea la carta. Después puede hacer lo que quiera con ella. Quemarla, romperla, tirarla. Pero por favor, léala primero. Ana tomó el sobre con manos temblorosas. En el exterior, con la letra cuidadosa de Víctor, estaba escrito, para mi querida hija Ana. Con amor eterno y arrepentimiento infinito. Tu padre. La leeré, dijo finalmente. Pero no prometo nada más. No necesito más promesas, respondió Arturo. Mi deuda está pagada. Se levantó para irse, pero Ana lo detuvo. Espere. Quiero saber más sobre él. Sobre cómo murió, sobre qué hizo en sus últimos años. Arturo se sentó de nuevo y empezó a contar. Habló durante horas, sobre el pueblo moribundo que Víctor había revivido, sobre las familias que había ayudado, sobre los trabajos que había creado. Sobre cómo había enseñado a un niño huérfano a convertirse en hombre de éxito. Sobre cómo había muerto en paz, sabiendo que había dejado algo bueno tras de sí. Ana escuchaba con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, el hielo alrededor de su corazón empezaba a derretirse. ¿Era realmente diferente al final? Preguntó. Era el hombre que debería haber sido siempre, respondió Arturo. Tardó demasiado en entenderlo, pero al final lo entendió. Y todo lo que aprendió me lo enseñó a mí. Cuando Arturo se fue, Ana se quedó sola con la carta. La abrió con manos temblorosas y empezó a leer.
Mi querida Ana, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que te fallé cuando más me necesitabas. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero quiero que sepas que no ha pasado un día sin que piense en ti. Que cada éxito que tuve se sentía vacío sin poder compartirlo contigo. Que cada fracaso me dolía más porque sabía que tú no estarías ahí para consolarme. He conocido a un niño, Arturo, que me ha enseñado lo que significa ser padre de verdad. A través de él he podido dar todo el amor que no supe darte a ti. Y he entendido lo que perdí por mi egoísmo y mi ceguera. No te pido que me perdones. No merezco tu perdón. Solo te pido que sepas que fuiste lo más importante de mi vida, aunque fui demasiado tonto para darme cuenta. Arturo es un buen hombre. Si decides conocerlo mejor, encontrarás en él todo lo bueno que yo pude haber sido pero nunca fui. Él es mi legado verdadero, no el dinero que gané y perdí. Te amo, hija. Siempre te he amado. Y si hay vida después de la muerte, esperaré el día en que puedas perdonar a tu padre torpe y arrepentido. Con amor eterno, papá. Ana lloró esa noche como no había llorado desde la muerte de su madre. Lloró por los años perdidos, por las palabras nunca dichas, por el perdón que llegaba demasiado tarde. Pero también lloró de alivio, porque por fin entendía que su padre la había amado, aunque no supiera demostrarlo. Un año después, Ana visitó por primera vez Encinar. Quería ver el lugar donde su padre había pasado sus últimos años, conocer a la gente que había aprendido a respetarlo. Arturo la recibió con la sencillez que caracterizaba todo lo que hacía. Le mostró el pueblo, le presentó a Soledad, la llevó a la tumba de Víctor. En la lápida simple estaba escrito, Víctor Rodríguez Meléndez. Empresario, mentor, padre adoptivo. Enseñó que el verdadero éxito se mide por la gente que ayudas. ¿Usted escribió esto?, preguntó Ana. Sí. ¿Le parece correcto? Es perfecto, respondió ella, poniendo flores frescas sobre la tumba. Ana decidió quedarse en Encinar una semana. Quería entender mejor al hombre que había sido su padre en sus últimos años. Habló con todos los que lo habían conocido, escuchó sus historias, vio las obras que había dejado. Gradualmente, una nueva imagen de Víctor se formó en su mente. No el empresario exitoso pero egoísta que recordaba de su infancia, sino un hombre que había aprendido el valor de la bondad, que había encontrado en Arturo la oportunidad de redimirse. El último día de su visita, Ana y Arturo subieron a la colina que dominaba el pueblo. Desde allí se veía todo Encinar, las casas reparadas, los campos cultivados, el aserradero funcionando, los niños jugando en la escuela restaurada. Esto es lo que él construyó realmente, dijo Ana. No edificios de oficinas o centros comerciales, sino una comunidad. Una familia. Y ahora es parte de esa familia, si quiere, respondió Arturo. Su padre me enseñó que la familia no es solo sangre, sino gente que se cuida mutuamente. Ana sonrió por primera vez en muchos años con verdadera felicidad. Me gustaría diseñar algo para el pueblo, dijo. Un centro comunitario, quizás. Un lugar donde la gente pueda reunirse, celebrar, ayudarse mutuamente. A él le habría gustado esa idea, respondió Arturo. 2 años después, Ana se mudó permanentemente a Encinar. Había encontrado algo que no sabía que buscaba, un propósito más grande que su éxito profesional. Junto con Arturo, expandió la empresa hacia proyectos de desarrollo rural sostenible. Crearon un modelo que otras comunidades empezaron a imitar. Se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo, con toda la comunidad como testigo. No fue amor a primera vista, sino algo más profundo, respeto mutuo que creció hasta convertirse en amor verdadero. En su noche de bodas, mientras miraban las estrellas desde el porche de la casa donde Víctor había vivido sus últimos años, Arturo le dijo: «Creo que él estaría orgulloso de nosotros». «Lo está», respondió Ana, tocando su vientre donde crecía ya el primer hijo de la nueva generación.
Y nuestro hijo conocerá la historia completa, la de un hombre que cometió errores, pero que al final aprendió lo que realmente importa. El precio de la bondad, habían aprendido, no se paga con dinero. Se paga con tiempo, con sacrificio, con la voluntad de poner a otros antes que a uno mismo. Víctor había pagado ese precio tarde en su vida, pero había sido suficiente para crear un legado que duraría generaciones. Y en Encinar, donde todo había comenzado con un empresario arruinado y un niño asustado escondido en un sótano, la vida continuaba. Mejor, más rica, más llena de esperanza. Porque alguien había aprendido que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. Y había tenido el valor de enseñar esa lección a otros. La historia del precio de la bondad había terminado. Pero sus efectos seguirían resonando por muchos años más, en cada vida tocada por la generosidad, en cada acto de bondad inspirado por el ejemplo, en cada nueva oportunidad creada para que alguien más pudiera aprender que dar es mejor que recibir. Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas. A los 16 años Arturo se había convertido en socio de pleno derecho de Víctor en el negocio. Dirigía independientemente las negociaciones con clientes, planificaba el trabajo de las brigadas de construcción, controlaba la calidad de la producción. El colmenar había crecido a 50 colmenas, y su miel se vendía ya en 3 capitales de provincia bajo su propia marca comercial. El pueblo en estos años había cambiado hasta ser irreconocible. La mayoría de las casas habían sido reparadas, aparecieron nuevos habitantes, familias jóvenes que se sintieron atraídas por la posibilidad de comprar vivienda barata en un lugar ecológicamente limpio. Se abrió otra pequeña tienda, funcionó una mini panadería, incluso apareció un puesto de enfermería. Pero la salud de Víctor seguía empeorando. Los médicos insistían en una operación, pero él se negaba, entendiendo que el riesgo era muy alto. En lugar de eso decidió usar el tiempo que le quedaba para preparar a Arturo para la completa independencia. Escucha atentamente, le decía, sentado en el sillón de la terraza de la casa. Lo principal en los negocios no es el dinero, sino la gente. Si eres honesto con la gente, ellos serán honestos contigo. Si los engañas, te pagarán con la misma moneda. Entendí esto hace tiempo, respondía Arturo. Usted me lo enseñó. Otro principio, nunca arriesgues más de lo que puedes perder. Yo rompí esta regla y perdí todo. Tú no repitas mis errores. No los repetiré. Y tercero, acuérdate de la familia. Yo me olvidé de mi hija por el dinero y la perdí para siempre. No cometas tales errores. Víctor sacó del cofre un sobre y se lo entregó a Arturo. ¿Recuerdas nuestro trato? La carta para Ana. Cuando yo ya no esté, búscala y entrégasela. En el sobre está la dirección donde trabaja y algo más importante. Arturo tomó la carta con manos temblorosas. ¿Y si no quiere recibirla? Usted mismo dijo que lo odia. Entonces tendrás que explicarle cómo me volví en estos años. No perfecto, pero sinceramente arrepentido. Cuéntale sobre nuestro pueblo, sobre la gente a quien ayudamos. Quizás eso ablande su corazón. Señor Rodríguez, ¿y qué pasará con el negocio después de? ¿Después de mi muerte? Todo pasará a ti. Los documentos ya están tramitados. Te convertirás en propietario de pleno derecho de todo lo que creamos. Pero recuerda, esto no es solo un negocio, es responsabilidad hacia la gente. En verano el estado de Víctor empeoró bruscamente. Prácticamente no se levantaba de la cama, pero siguió dando consejos a Arturo sobre el manejo de los asuntos. La madre de Arturo, Soledad, cuidaba al enfermo, le daba medicinas, vigilaba su estado. Nunca podré agradecerle lo que hizo por nosotros, le decía. Fue Arturo quien lo hizo todo, sonreía débilmente Víctor. Él cambió mi vida más de lo que yo cambié la suya. En uno de los días de septiembre llegó al pueblo un coche con matrícula de Madrid. De él salió un hombre de mediana edad en traje caro. Arturo lo recibió con recelo.
Busco a Víctor Meléndez, dijo el desconocido. Me llamo Alejandro Pérez, soy periodista. Quiero escribir un artículo sobre cómo un empresario en bancarrota resucitó un pueblo moribundo. ¿Quién le habló del señor Rodríguez? Tengo fuentes en el ambiente empresarial. La historia de su mentor se hizo conocida en círculos reducidos. Muchos se sorprenden de cómo un hombre que perdió miles de millones pudo empezar todo de nuevo. Arturo invitó al periodista a la casa. Víctor aceptó dar una entrevista, entendiendo que podía ser la última oportunidad de contar su historia. ¿Por qué se alejó de los grandes negocios?, preguntó Pérez. No me alejé, me echaron, sonrió débilmente Víctor. Perdí todo por mi propia codicia y estupidez. Pero resultó ser lo mejor que me pasó. ¿Por qué? Porque encontré el verdadero sentido de la vida. En los grandes negocios perseguía la ganancia, olvidándome de todo lo demás. Aquí entendí que lo principal es ayudar a la gente. ¿Y qué planea hacer más adelante? Víctor miró a Arturo. Más adelante continuará él. Transmito el negocio a manos seguras. El artículo salió en una de las revistas de negocios y causó gran resonancia. Muchos empresarios vinieron a Encinar para ver el milagro económico del pueblo moribundo. Pero a Víctor ya no le importaba la fama. Su estado siguió empeorando. En una de las noches de octubre Víctor Rodríguez Meléndez murió mientras dormía. Arturo lo encontró por la mañana, acostado en la cama con rostro sereno. En la mesilla había una nota: Arturo, gracias por todo. Continúa el trabajo. No te olvides de Ana. Te convertiste en el hijo que nunca tuve. El funeral reunió a todo el pueblo y mucha gente de las aldeas vecinas. La gente hablaba de cómo Víctor había cambiado sus vidas, dado trabajo, devuelto la esperanza. Arturo estaba junto a la tumba y entendía que una era había terminado. Ahora todo dependía solo de él. El alcalde Serrano pronunció un discurso. Víctor Rodríguez vino a nosotros como hombre arruinado y se fue millonario, no en dinero, sino en cantidad de buenas obras. Mostró que una persona puede cambiar a cualquier edad, si quiere. Después del funeral se acercaron a Arturo representantes de la administración provincial. Quisiéramos incluir su pueblo en el programa de desarrollo de territorios rurales, dijeron. Su experiencia es única y debe extenderse más. Sí, supongo, respondió Arturo. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y entender cómo seguir viviendo. Pasó un año desde la muerte de Víctor. Arturo, que había cumplido 18 años, tomó completamente en sus manos la gestión del negocio. Los asuntos iban bien, amplió la producción de miel, abrió un pequeño hotel para turistas urbanos que deseaban descansar en el pueblo. Pero la carta de Víctor no lo dejaba en paz. Entendía que era hora de cumplir la promesa. De los documentos que había dejado su mentor, Arturo se enteró de que Ana Meléndez trabajaba como maestra en Santander. Encontrarla resultó no ser fácil, en los años transcurridos podía haber cambiado de lugar de trabajo o haberse casado. Arturo fue a Santander y empezó a recorrer colegios. En el tercer colegio tuvo suerte. ¿Ana Rodríguez?, preguntó la jefa de estudios. Sí, tenemos una así. Enseña matemáticas. Pero ahora hay clases. Arturo esperó en el pasillo. Cuando sonó el timbre, del aula salió una mujer de unos 30 años. Alta, esbelta, con cabello oscuro y ojos serios. En los rasgos del rostro se adivinaba parecido con Víctor. ¿Ana Rodríguez Meléndez?, se acercó Arturo. Sí, ¿y usted quién es? Me llamo Arturo Moreno. Necesito hablar con usted. Se trata de su padre. El rostro de la mujer se endureció. No tengo padre, dijo fríamente. Y no hay nada de qué hablar. Por favor, escúcheme. Su padre murió hace un año. Los últimos 10 años de su vida los pasó en un pueblo donde ayudó a la gente. Se arrepentía mucho de lo que pasó entre ustedes y pidió que le entregara una carta.
No me interesa ninguna carta. Ana se dio la vuelta para irse. Él la amaba. Le gritó Arturo. Cada día hablaba de usted, se lamentaba de no haber podido pedir perdón en vida. Ana se detuvo, pero no se volvió. Él traicionó a mi madre. Por su culpa ella murió en la miseria, trabajando en 3 empleos. Yo me abrí camino en la vida sola, no pedí ayuda a nadie. Y ahora tampoco pido. Él sabía eso. Y se torturaba. Pero tenía miedo de que usted no lo perdonara en vida. Por eso dejó la carta. Ana se volvió lentamente. En sus ojos había lágrimas. ¿Qué quiere de mí? Simplemente lea la carta. Si después decide romperla, es su derecho. Pero dele una última oportunidad de explicarse. Estaban sentados en la cafetería del colegio. Ana tenía el sobre en las manos, pero no se decidía a abrirlo. Cuénteme cómo era, pidió. Arturo contó cómo conoció a Víctor, cómo le enseñó los negocios, cómo cambió todo un pueblo. Habló de la bondad de su mentor, de sus lamentos, de cómo cada día recordaba a su hija. No era una persona perfecta, dijo Arturo. Cometió muchos errores. Pero se arrepentía sinceramente y quería arreglar lo que se podía arreglar. Ana finalmente abrió el sobre. Dentro había una carta y una pequeña tarjeta de plástico. Mi querida Anita, leyó en voz alta. Escribo esta carta entendiendo que quizás no tenga valor para pronunciar estas palabras en vida. Fui mal padre y mal marido. Traicioné a tu mamá, te perdí por mi propia soberbia y estupidez. Los últimos años viví en un pueblo, tratando de expiar mi culpa con buenas obras. Pero ninguna obra puede expiar el dolor que les causé a tu mamá y a ti. Perdóname, hijita. Sé que no merezco perdón, pero quiero mucho que sepas que te amé toda la vida. Cada día, cada minuto, con todo mi corazón. En este sobre está la llave de una caja de seguridad del Banco Santander en la Gran Vía, número 247. El código de acceso es la fecha de tu nacimiento. Ahí está todo lo que me quedó. Es tuyo por derecho. Quería dártelo en vida, pero sabía que te negarías. Ahora tienes elección. Arturo es un buen chico. Se convirtió en el hijo que nunca tuve. Si quieres saber cómo fui en los últimos años, habla con él. No mentirá, le enseñé a ser honesto. Tu padre, que te ama siempre. Víctor Meléndez. Ana terminó de leer la carta y lloró. Los años de rencor y rabia no podían desaparecer de una vez, pero algo en su interior se conmovió. ¿Qué hay en esa caja de seguridad?, preguntó entre lágrimas. No lo sé, respondió honestamente Arturo. El señor Rodríguez nunca habló de eso. Al día siguiente fueron a Madrid. Ana pidió días libres en el colegio, Arturo dejó los asuntos del pueblo a los ayudantes. En el banco los recibió un empleado cortés. La caja fue alquilada por 10 años adelantados, explicó. Ana con manos temblorosas introdujo el código. La caja se abrió. Dentro había documentos, fotografías y una pequeña caja. Lo primero que tomó Ana fueron las fotografías. Eran fotos de su infancia, cumpleaños, vacaciones en la playa, árboles de Navidad. En cada fotografía su padre abrazaba a la pequeña Ana y se veía como la amaba. Pensé que había tirado todas nuestras fotos, susurró. En los documentos estaban sus diplomas escolares, dibujos que le había regalado a su padre de niña, incluso su brazalete del hospital. Víctor había guardado todo. En la caja había joyas, anillos, pendientes, un collar. Y una nota: esto perteneció a tu abuela y bisabuela. Ahora es tuyo. ¿Cuánto puede valer esto?, preguntó Arturo. Mucho, respondió Ana, examinando las joyas antiguas. Bastante para comprar una casa o abrir un negocio propio. Regresaron al hotel en silencio. Ana miró largo rato por la ventana a las luces de Madrid. Sabe, dijo finalmente, toda la vida lo odié.
Después de la muerte de mamá juré que nunca lo perdonaría. Me parecía que él vivía rico y feliz mientras mamá y yo pasábamos necesidades. ¿Y ahora? Ahora entiendo que él también sufría. A su manera, pero sufría. Y lo que hizo por ustedes en el pueblo. Quizás la gente realmente puede cambiar. Al día siguiente Ana pidió a Arturo que le mostrara el lugar donde había vivido y trabajado su padre. Fueron a Encinar. El pueblo recibió a Ana con calidez. Los habitantes locales, al saber que era la hija de Víctor Meléndez, competían por contar cómo él los había ayudado. María Macías mostró su casa reparada. Su papá me salvó del frío y la humedad. Ya pensaba que tendría que abandonar la casa. Iván Serrano, el alcalde, contó cómo Víctor resucitó el pueblo. Cuando llegó, nos quedaban unas 20 personas mayores. Pensábamos que pronto el pueblo se extinguiría completamente. Y ahora miren, familias jóvenes se mudan, nacen niños. Andrés Solano e Ignacio Nieto, que trabajaron en la brigada de construcción de Víctor, mostraron sus casas nuevas. El señor Rodríguez nos dio trabajo cuando estábamos completamente desesperados. Nos enseñó el oficio, nos ayudó a ponernos en pie. Ana caminaba por el pueblo y se sorprendía. Esto no se parecía a esa persona egoísta que recordaba de la infancia. Por la noche estaban sentados en la casa donde había vivido Víctor. Arturo mostró a Ana la habitación de su padre, sus libros, sus apuntes. Aquí trabajaba en los planes de desarrollo del pueblo, contaba el joven. Y aquí anotaba sus pensamientos sobre los negocios. A menudo escribía sobre usted. Ana tomó uno de los cuadernos y leyó. Hoy Arturo preguntó por qué no trato de encontrar a Ana. ¿Cómo explicarle que el miedo a ser rechazado es más fuerte que el deseo de ver a mi hija? Destruí nuestra familia con mis propias manos. ¿Qué derecho tengo a pedir perdón? Realmente tenía miedo de encontrarse con usted, dijo Arturo. Decía que no merecía perdón. ¿Y usted qué piensa? ¿Lo merece? Arturo reflexionó. Creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad si se arrepienten sinceramente. Su padre muchos años trató de corregir sus errores. No todos, por supuesto, pero los que pudo. Ana pasó una semana en el pueblo. Caminó por los lugares donde había trabajado su padre, habló con la gente a quien había ayudado. Gradualmente la imagen de Víctor en su conciencia cambiaba. Quiero quedarme aquí, le dijo a Arturo el último día de su estancia. ¿Quedarse? ¿Para siempre? Sí. En Santander no me retiene nada. Y aquí siento conexión con mi padre. Y veo que se puede ser útil. ¿Y el trabajo? Con las joyas de la caja podré comprar una casa aquí y aún sobrar para vivir. Y trabajo encontraré. Quizás abra un colegio en el pueblo. Cada vez hay más niños, y al pueblo vecino es lejos ir. Arturo se alegró de tal decisión. Le gustaba a Ana, inteligente, bondadosa, decidida. En ella veía rasgos de Víctor, pero sin sus errores. Al mes Ana se mudó a Encinar. Compró una casa en la calle principal y empezó a preparar documentos para abrir una escuela primaria. Las autoridades locales apoyaron la iniciativa. La educación en el medio rural era un gran problema. Arturo la ayudaba con la reparación y el trámite de documentos. Pasaban mucho tiempo juntos y entre ellos se forjó una amistad. Cuénteme más sobre mi padre, pedía Ana. Sobre cómo era en los últimos años. Era sabio, decía Arturo. Me enseñó no solo negocios, sino vida. Decía que lo principal es ser honesto consigo mismo y con la gente. Que el dinero es una herramienta, no una meta. ¿Y no se arrepiente de haber ligado su vida al pueblo? Podría haberse ido a la ciudad, abrir un gran negocio allí. No me arrepiento. Aquí está mi hogar, mis raíces. Y el trabajo del señor Rodríguez hay que continuarlo. Pasaron 2 años desde que Ana se mudó al pueblo.
El colegio funcionaba exitosamente, en él estudiaban ya 30 niños de Encinar y pueblos vecinos. Ana resultó ser excelente pedagoga y organizadora. Arturo mientras tanto desarrollaba el negocio familiar. El colmenar creció a 100 colmenas, la empresa constructora cumplía encargos por toda la provincia. También abrió un pequeño centro turístico, habitantes de la ciudad venían al pueblo los fines de semana para descansar del bullicio. En una de las tardes de verano estaban sentados en el porche de la casa de Ana y bebían té con miel. «Sabe», dijo Ana, «a veces me parece que mi padre previó todo esto. Que nos encontraríamos, que yo me quedaría aquí». «Posiblemente», concordó Arturo. Era un hombre muy previsor. «Y también me parece que estaría contento de vernos juntos». Arturo la miró sorprendido. «¿Juntos?» «Trabajamos bien en equipo. Nos complementamos. Yo me ocupo de la educación, usted de la economía. Juntos hacemos el pueblo mejor». «Es cierto», asintió Arturo. Entre ellos surgió una pausa. «Ana», empezó él cautelosamente. «Solo Ana», lo corrigió ella. «Ana, la respeto mucho y valoro nuestra amistad». «Yo también», sonrió ella. «Me alegro de que seamos amigos». Unos meses después llegó al pueblo un nuevo agrónomo, Miguel Herrera, un joven especialista de la Academia Agrícola. Debía ayudar a los habitantes locales a establecer agricultura moderna. Miguel resultó ser un joven inteligente, educado y muy simpático. Ana se interesó por su trabajo, a menudo conversaban sobre las perspectivas de desarrollo de la agricultura. Arturo observaba su comunicación y entendía que entre Ana y el agrónomo se establecía una relación romántica. Esto no le causaba negatividad, sino más bien alivio. Deseaba sinceramente la felicidad para Ana. En primavera, en el aniversario de la muerte de Víctor, Ana y Arturo fueron al cementerio. La tumba estaba cuidada, Arturo regularmente la mantenía en orden. «Papá», dijo Ana quedamente, parada ante la lápida. «Te perdono. Perdóname tú también por haber estado enojada tanto tiempo». Puso en la tumba un ramo de flores silvestres. «Gracias por Arturo. Gracias por enseñarle a ser buena persona. Gracias por darme la oportunidad de saber cómo te volviste». Arturo estaba a su lado en silencio. Sentía que un capítulo importante de la vida se cerraba y uno nuevo se abría. «Señor Rodríguez», dijo, dirigiéndose a la tumba. «Cumplí mi promesa. Encontré a Ana, entregué la carta. Pero usted me dio mucho más de lo que yo le di. Gracias por todo». Después del cementerio fueron al colmenar. Las abejas zumbaban laboriosamente, recogiendo néctar de los tilos en flor. Arturo revisó las colmenas y Ana se sentó en un banco y observaba. «Sabe», dijo, «mi padre tenía razón sobre las abejas. Realmente pueden enseñar mucho. Laboriosidad, organización, capacidad de trabajar en equipo. Y además nunca se rinden», añadió Arturo. «Si la colmena se destruye, las abejas construyen una nueva. Si la reina muere, crían una nueva. ¿Como las personas? Como las buenas personas». Por la noche en casa de Ana se reunieron amigos, Miguel Herrera, la médica local Elena Paredes, hija del apicultor que una vez enseñó a Arturo, la maestra del pueblo vecino Olga Serrano, nieta del alcalde. Discutían planes de desarrollo del pueblo. «Hay que crear puestos de trabajo para los jóvenes», decía Miguel. «Si no, la gente talentosa se irá a las ciudades». «¿Y si organizamos producción de productos ecológicamente limpios?», propuso Ana. «Tenemos naturaleza excelente, aire puro. Esto se puede usar como ventaja competitiva». «Miel ya tenemos», dijo Arturo. «Se pueden añadir productos lácteos, verduras, bayas. Crear la marca Encinar, pueblo ecológicamente limpio». «La idea es buena», apoyó la médica. «Puedo ayudar con aspectos médicos, organizar controles de calidad de productos».
Así nació un nuevo proyecto que unió los esfuerzos de todos los habitantes activos del pueblo. Pasaron otros 3 años. Arturo se había convertido en empresario exitoso, conocido en la provincia. La producción de su empresa se vendía en grandes ciudades bajo la marca Encinar Eco. Ana se casó con Miguel Herrera. La boda fue modesta, pero muy cálida. Todo el pueblo celebró junto con los novios. Arturo fue testigo en la boda y pronunció un brindis. Por Ana y Miguel. Por el amor que nos hace mejores. Por la familia, que es la base de todo. Después de la boda los jóvenes se instalaron en la casa de Ana. Miguel se integró orgánicamente en la comunidad local, sus conocimientos y entusiasmo ayudaron a mejorar significativamente la agricultura en la comarca. Ana fue nombrada directora del nuevo instituto que construyeron con fondos de la venta de productos ecológicos. Ahora los niños podían recibir educación completa sin irse del pueblo. Arturo seguía viviendo solo. Había tenido romances, pero relaciones serias aún no se habían formado. Estaba completamente absorbido por el trabajo y la actividad social. Una noche, regresando del colmenar, se encontró con Ana y Miguel, que paseaban por el pueblo. Arturo, dijo Ana, tenemos noticias. ¿Cuáles? Pronto en nuestra familia habrá aumento. Arturo abrazó a sus amigos. Felicitaciones. Los hijos son la mayor felicidad. Y también queremos pedirle que sea padrino, añadió Miguel. Será un honor, respondió Arturo. Unos meses después nació una niña. La llamaron Victoria, en honor al abuelo Víctor. Cuando Arturo tomó por primera vez a la pequeña en brazos, pensó en cómo todo en la vida está conectado. Víctor lo ayudó a él ayudó a Ana, Ana creó una familia, y ahora apareció una nueva persona a quien le tocaba continuar esta cadena de bondad. En el 10º aniversario de la muerte de Víctor Meléndez se celebró en el pueblo un día especial de memoria. Con dinero de los habitantes se instaló un monumento, no pomposo, sino simple y cálido. En la placa de granito estaba grabada la inscripción, a Víctor Meléndez, hombre que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. A la ceremonia de inauguración vinieron personas de diferentes ciudades, aquellos a quienes habían ayudado las empresas de Arturo, antiguos socios de Víctor, periodistas. La historia de la transformación del pueblo moribundo se hizo conocida mucho más allá de los límites de la provincia. Arturo pronunció un discurso. Víctor Rodríguez Meléndez no era una persona perfecta. Cometía errores, como todas las personas. Pero encontró en sí fuerzas para reconocer estos errores y tratar de corregirlos. Me mostró a mí y a todos nosotros que una persona puede cambiar si realmente lo quiere. Ana también habló. Mi padre me dio la lección más importante de la vida, la lección del perdón. No fue fácil perdonarlo, pero entendí que la rabia destruye ante todo a quien la lleva en el corazón. El perdón libera y da posibilidad de seguir adelante. Después de la ceremonia fueron los 3, Arturo, Ana y Miguel, a la tumba de Víctor. Papá, dijo Ana quedamente, tu nieta crece en un mundo que ayudaste a crear. Aquí no hay rabia ni rencores. Aquí hay amor, amistad y ayuda mutua. Arturo puso en la tumba un tarro de miel fresca. Señor Rodríguez, el colmenar prospera. Este año recogimos cosecha récord. Las abejas le mandan saludos. Se quedaron un momento en silencio y después se fueron a casa. La vida continuaba. Pasaron otros 5 años. Arturo tenía 32 años, se casó con Elena Paredes, tuvieron 2 hijos, un hijo, Víctor, y una hija, Natalia. La familia vivía en esa misma casa donde una vez se instaló el millonario en bancarrota. La casa fue completamente reconstruida, embellecida y guardaba solo buenos recuerdos. Ana y Miguel criaban ya 3 hijos, Victoria y los mellizos Andrés y Alejandro. Ana se convirtió en maestra meritoria de la provincia y Miguel en especialista conocido en agricultura orgánica. El pueblo Encinar fue incluido en el Programa Federal de Desarrollo de Territorios Rurales como asentamiento modelo.
Aquí venían delegaciones de otras regiones para estudiar la experiencia de resurrección de un pueblo deprimido. Arturo se convirtió en diputado del Parlamento provincial, pero siguió viviendo en el pueblo y dedicándose a los negocios. Su empresa creció hasta ser una gran empresa, pero los principios establecidos por Víctor permanecieron inmutables: honestidad, calidad, cuidado de la gente. En uno de los días de primavera, cuando florecían los cerezos y el aire estaba lleno del aroma de las flores, Arturo y Ana estaban sentados en ese mismo porche donde una vez Víctor le contaba al niño sobre los negocios. ¿Qué cree?, preguntó Ana. ¿Qué diría mi padre viendo todo esto? Creo que sería feliz, respondió Arturo. Soñaba con que su hija lo perdonara y el pueblo reviviera. Ambas cosas se cumplieron. ¿Y no se arrepiente de aquel trato que hizo de niño? Arturo sonrió. No. Fue el mejor trato de mi vida. Prometí hacerme millonario y cumplir una petición. Me hice millonario, cumplí la petición. Pero recibí mucho más: familia, hogar, trabajo de toda la vida. Y lo principal, entender que la verdadera riqueza no se mide con dinero, añadió Ana. El señor Rodríguez entendió esto demasiado tarde. Pero alcanzó a transmitirnos esa comprensión. Miraban el pueblo donde jugaban niños, donde trabajaba gente, donde bullía vida real y plena. Y entendían que la historia que había empezado con bancarrota y desesperación se había convertido en historia de esperanza y resurrección. El precio de la bondad resultó no ser tan alto. Solo la disposición a tender la mano a quien la necesita. Y esta simple verdad, transmitida del maestro al alumno, siguió haciendo milagros, haciendo el mundo alrededor un poco mejor. Esa noche, cuando el sol se ponía tras el bosque, tiñendo el cielo de tonos dorados, Arturo y Ana fueron al cementerio. Trajeron flores y las pusieron junto al monumento a Víctor Meléndez. Gracias, dijo quedamente Arturo. Por todo. Y el viento, susurrando en las copas de los árboles, como si trajera una respuesta: y a ti gracias, hijo mío. Hiciste más de lo que pude soñar. La vida continuaba, y en ella siempre había lugar para la bondad, el perdón y la segunda oportunidad.